Lo dice obviamente Hugo Yepes, que es una autoridad dentro del país. Llegar a un terremoto cuando en los primeros minutos se nos convocó hacia la estación 3 de los bomberos. Sí, nosotros ya teníamos un diagnóstico preliminar, porque recuerde, yo fui el director del ECO 911 y mi compañera en Puerto Viejo, la doctora Cielo Mendoza, ya nos manifestó de la tragedia. Los primeros minutos solo decíamos que había caído un puente en Guayaquil. Cuando tengo el video, en 9 segundos cae el edificio del Instituto Ecuatoriano. Por supuesto, cuando nosotros llegamos allá, viajamos casi 10 horas con todo el material, 60 bomberos a mi cargo, todo material pesado, bobcabs, vehículos todoterreno, vehículos utilitarios, que con equipos, recuerden que casi todos que los fuimos allá son estructuralistas, son brigadas en estructuras colapsadas, y llevamos todo lo que es material de apuntalamiento, movimiento de placas, y ya sabíamos a lo que íbamos. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, como los militares se preparan para la guerra y ojalá nunca los haya. Nosotros nos preparamos obviamente en este tipo de especialidad en el cuerpo de bomberos, rescatar vidas en estructuras colapsadas, en estructuras confinadas, en estructuras cerradas, durísimo, Karinita. Se encontraron con situaciones, en realidad digo yo, desgarradoras para ustedes, y yo admiro muchísimo y aplaudo la labor que realizan, porque muchas gracias. Debe ser algo que se nace para esto, digo, más allá del servicio que como seres humanos debemos hacerlo, pero quienes nacen para esto, que es salvaguardar la vida del resto. ¿Cuáles fueron las escenas que más le impactaron? Bueno, la escena que más nos impactó, nosotros llegamos a la madrugada, completamente tinieblas. No teníamos idea, no podíamos llegar a donde que el COE nos asignó, el ministro César Navas nos asignó las calles Pedro Gual y Chile. Vio la magnitud del escenario en sí, y claro, nosotros teníamos la maquinaria apropiada para trabajar en ese escenario. Por eso nos enviaron a un centro comercial que se llamaba Super Éxitos, un centro comercial, un mall, diremos así, sí, con multifamiliares al lado, y teníamos el edificio del IES. Al otro lado teníamos una serie de kioscos, de 10, 12 kioscos donde estaba la gente alimentándose, y al otro lado había una parada de bus llena de gente en los cuales se jugaba ese día, o se iba a jugar un clásico del fútbol de Puerto Viejo, creo que fue la Liga de Puerto Viejo y el Colón. O sea, concentración. La idea es que, Karinita, nosotros hicimos un diagnóstico como buen médico. Yo, haber sido parte del ECU, me fijé que había una cámara completamente intacta. Me regresé al COE, el CUCA de Puerto Viejo, y hice retroceder la cámara a ver qué pasó. Recuerde usted que después de que se va la luz, la autonomía que se tiene por el UPS, obviamente dije, aquí grabó algo. Me regresé, hice un diagnóstico, una evaluación completa y transmití a mis 60 hombres, a mis 60 bomberos, y distribuimos el trabajo de acuerdo al tipo de incidente y de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos. Yo tenía estructuralistas, yo tenía ingenieros, arquitectos a mi cargo. Entonces yo creo que el impacto que nosotros ya vivimos en ese sentido, ya nos hacíamos la idea de lo que fue el siniestro. Cuando les mostré las fotos de lo que venía captando de las cámaras, ellos no podían creer la cantidad de gente. Un centro comercial, había taxis apostados, el centro comercial estaba por cerrar, estaba una puerta cerrada y otra abierta, entraba y salía la gente. Y contábamos 9 segundos. ¿Qué tanto pudieron correr la gente? Los taxis que estaban esperando el cambio de la luz en el semáforo también fueron. En mi página les pongo un recuento de lo que fue el escenario. Pero lo más impactante, Karinita, es llegar 48, 72 horas a remover escombros manualmente, a aprovechar las horas de la noche y la madrugada, el silencio de esas horas, para determinar si se escuchaba algo de vida. Muchas veces nos engañó el oído, por supuesto, y en uno de ellos escuchamos unos gritos. Este era un señor que buscaba a su hermana en el centro comercial. Ella vendía zapatos en el local y nunca llegó, y tenía una niñita de 4 años. Eso fue lo que más me impactó, porque el Señor nos rogaba que le ayudemos a buscar a la persona. Estamos viendo imágenes que fueron en realidad, yo creo que escalofriantes para quienes estuvimos viendo como televidentes. Nosotros a su vez estamos al frente de cámaras, pero también fuimos televidentes de este tipo de situaciones, la que usted nos cuenta. El salvar a alguien que estuvo en esa situación, no sé, el devolverles la vida, como decían muchos, hemos vuelto a vivir.
Mire, nosotros compartimos en esa situación con gente de Colombia, de Puerto Viejo. Quito tuvo la oportunidad de llegar primero, vamos, pues Quito tiene 24 horas de aeropuerto, ¿no? Y tuvieron un avión a disposición. Pero el drama de seguir, que en 9 segundos exactamente caiga un edificio, pues le da la intención y la gravedad del siniestro que se dio. ¿De qué magnitud fue? Increíble. Fue así, bueno, ha sido uno de los siniestros más fuertes que ha atravesado nuestro país. La pregunta es para los ciudadanos, para los ecuatorianos, luego de lo pasado, la gente en Manabí, en Esmeraldas que estamos viendo, ¿están más preparados? Y los ecuatorianos estamos más preparados. Carnita nos deja una lección de vida. Nosotros sabíamos ya, hay un estudio japonés en la revista de la OMS, en las cuales ya se pronosticaba. Recuerde usted que no hay cómo acertar pues un terremoto, no es algo predecible, pero por estudios y cronológicamente ya nos debía tocar eso. Espero que sea ese el que estábamos esperando, en buen sentido me refiero. Pero nosotros ya teníamos previsto en dónde podía haber sido. Yo tengo el estudio en mi poder, un estudio japonés, 7.9 se equivocaron por 1, ¿sí? Y el epicentro era Hama Manabí. Entonces, más o menos ya teníamos una alerta. Ahora bien, ¿qué se hizo desde el terremoto del 89 en Bahía de Caracas? Ese ya fue un anuncio. Que no ha habido cambios, ¿no? En el tema sobre todo de la infraestructura, de la construcción. Ahora, ¿sí se notaría cambios en este tema de infraestructura? Yo creo que no. ¿Tuvo mucho que ver la infraestructura de los Por supuesto, el estudio del suelo. Hay estudios de los geólogos, hay estudios del Instituto Geográfico en el cual se menciona obviamente el tipo de suelo que es ahí. En el 89 no hubo, creo que hubo un muerto. Pero claro, cayeron edificios que son de periodos vacacionales que no estaban habitados. Ahora hemos visto el tipo de construcción, el desorden que se creó en ese tipo de construcción, el tipo y el material de construcción que se utilizó. Yo tengo en mi poder un fragmento de una columna en la cual está ahí el material de hierro, el sulfato de la arena de mar que produce correo. El hierro, pues eso es, todo el mundo lo conoce. Nosotros en buena hora no tenemos, Karinita, esos edificios. Les dejan haya más dinero o paso del tiempo para construir otro piso más. Nosotros tenemos una bella teja. Claro que sí. Pero entonces hay que analizar el tipo de materiales de construcción que se dieron. Y claro está, el papel aguanta todo. Cuando sacan los permisos, obviamente no hay un supervisor. El permiso lo dan, pero ¿quién supervisa? ¿Quién fiscaliza esa obra? Y es momento en o termina construyendo el maestro principal esa obra. Voy a invitarle, Fernando, a usted y a nuestros televidentes. Tenemos un reporte de que el temor todavía es parte del diario vivir de los damnificados, esto en Manabí y también en Esmeraldas. Tenemos un reporte con nuestra compañera Liliana Llanes. No sé si este momento tenemos ya la información. A ver, vamos a tener algún inconveniente, pero retomamos entonces la entrevista y yo sí quisiera preguntarle, ¿cómo dejar la parte humana como ser humano, más allá de ser especialista en desastres, de haber vivido situaciones tan emergentes, la parte humana, ese corazón, se ablanda la situación de sentimiento, la piel de gallina, igual es difícil? Parte teórica con la práctica y más allá el ser humano. No somos de palo. Más de una ocasión lloré y abracé a la gente, entregándole el cuerpo, que alguien me dé un abrazo y me diga muchas gracias, por lo menos recuperé el cuerpo de mi ser querido. Pues realmente el corazón más duro se le ablanda. Nosotros teníamos día a día que entregar cadáveres y créame, era día a día que lloraba. Yo tenía 60 respiraciones en mi oreja que emanaban la adrenalina. Me refiero a los chicos míos bomberos que emanaban la adrenalina queriendo ayudar y sacar. Con las manos, si es posible. Controlar 60 personas es bastante crítico. Y en las condiciones en las que se dio, obviamente, la euforia, que no sobrepase a la adrenalina y que no haya un desastre sobre otro desastre, que no haya ningún tipo de lesiones de mi gente. La responsabilidad es muy elevada, y yo creo que admiro y mi homenaje a esos 60 hombres que fueron conmigo a Puerto Viejo. Un aplauso para ellos también y una gratificación. Digo yo como ecuatorianos, no solo como manavitas, como personas que habitaron en Esmeraldas, sino más bien como la situación que vivimos como ecuatorianos. Voy a invitarle, doctor, a ver esta nota y seguimos conversando, pues en realidad nos conmueve muchísimo tener a alguien que ha estado tan cercano a esta situación como es el doctor Figueroa. Vamos a verles que después del terremoto, varias familias de Manabí y Esmeraldas también se trasladaron a otras ciudades. Cuenca no fue la excepción. Nuestra compañera Liliana Llanes conversó con personas oriundas de Puerto Viejo, quienes cuentan sus experiencias en nuestra ciudad. Vamos a ver lo que nos dice.
16 de abril de 2016 es una fecha que los ecuatorianos jamás olvidaremos. Ese día se puso a prueba el valor y temple de las personas, especialmente de aquellas que viven en Manabí y Esmeraldas, provincias mayormente afectadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud. Las consecuencias fueron devastadoras, empezando por las 673 personas que murieron y dejó daños en 67.000 edificaciones. Según datos del gobierno, su impacto económico se calcula en más de 3.000 millones de dólares. Creo que duró casi como un minuto, pero fue una eternidad. Tremendo. 12 meses pasaron. Los habitantes se recuperan, pero no olvidan lo que la tragedia les dejó. Tan solo bastó 42 segundos para que muchos perdieran el esfuerzo de su vida. Francisca Báez Lor, de 37 años de edad, es una de las sobrevivientes del sismo, cuyas réplicas ascendieron a 3.000. Yo realmente pensé que había llegado el fin del mundo, porque es algo que uno no vive diario. Nació en Portoviejo, ciudad devastada por la naturaleza. Este no fue un año fácil para su familia ni para nadie. Desde su traslado a Cuenca, lugar donde vio la esperanza para un nuevo comienzo, la vida le brindó amargos momentos. Todo le contradijo. Un año de sufrimiento aquí ya es la cuarta o la quinta casa que uno tiene que arrendar, salir, porque en realidad no tiene trabajo, no tengo trabajo, mi esposo no tiene trabajo, mi hija trató de buscar trabajo, nunca consiguió, y en realidad la situación es crítica. El siniestro le quitó todo lo que ella y su familia formaron. Pese a que sus rostros marcan alegría, sus testimonios dicen lo contrario, la incertidumbre se siente. A 365 días de la tragedia, aún no pueden olvidar los desesperantes momentos en que sintieron la humanidad no va más. Todavía hay esa incertidumbre todavía y la gente en su mayoría ha perdido su negocio, mucho desempleo. La ciudad toda completa en el centro desolada, terreno vacío, ya todo fue demolido, todo el escombro sacado, pero se ve un pueblo como un pueblo vacío. Francisca, su esposo e hijos son personas de fe. Mantienen el firme sueño de que el gobierno les entregue una nueva casa y superar el sismo más desastroso de Ecuador en los últimos 30 años. Casos como estos se repiten. En Cuenca y los cantones del Jubones, 23 familias se acogieron luego del terremoto que marcó la vida de miles de ecuatorianos. Con cámaras de Gabriel Romo, Liliana Llanes, Unción Televisión. Gracias, Lili, por ese reporte, doctora. Ahí vemos las familias también, manavitas, de Esmeraldas, que vieron en la ciudad de Cuenca pues, su nuevo centro para poder surgir con sus familias. Así que pues, de la mejor manera, y esperamos que la prosperidad también se genere en estas familias en lo que respecta al comercio, como lo decían. Y ya recordando un poquito más el tema de lo que fue hace un año y este fatal terremoto, hablábamos de la parte humana y yo le preguntaba esto tras cámaras, ¿cómo desprenderse, digo yo, de este sentimiento tan duro que se debe afrontar? Usted es un médico que está cercano al tema de emergencias, que lógicamente se ven dramas humanos fatales a diario, lamentablemente. ¿Qué pasó con estos 60 hombres que iban con usted en momentos difíciles de dolor? ¿Cómo se podría superar el tema de esta adrenalina, de esta situación tan difícil que se vivió? Karenita, ser líder de grupo de 60 personas con la euforia encima, que todos quieren ayudar, es bastante complejo. Tratar psicológicamente a una persona en ese tipo es bastante complejo también, es difícil. Pero yo creo que mis hombres que se fueron allá, al llamado se presentaron más de un centenar de personas. Imposible llevarles a todos. Llevamos 60 personas, de eso más tuvimos que hacer un cupo más. Escogimos a la gente que está preparado. Nosotros en el cuerpo de bomberos, siempre hablando en primera persona, tenemos estructuras, brigadas en estructuras colapsadas y ellos fueron entrenados. Fuimos la segunda promoción en Latinoamérica. Esto fue ya hace 17 años que iniciamos el proyecto BREC
con mi coronel Eduardo Suárez Quintanilla. Entonces, a más de la infraestructura, a más de lo que es rescate en espacios confinados, también hay un tema y hay un capítulo obviamente del tratamiento psicológico de él. Y como médico, pues obviamente yo no me puedo desconectar de tal evento. Tratábamos obviamente solo una persona, tuvimos que aislarle obviamente por un rescate realmente frustrado, un rescate que él pensó sacarle con vida y realmente las consecuencias no fueron de lo mejor. Entonces, trabajar en esas zonas y todavía con réplicas encima, la responsabilidad en mis hombros era completamente diferente. El tiempo ya se nos termina en esta entrevista, doctor, pero ¿qué nos deja este fatal terremoto? Nos deja una lección de vida, nos deja una lección de solidaridad y un aprendizaje. Tenemos que seguir capacitándonos. Y seguirnos preparando. No van a parar. Recuerde que nuestro país, quieran o no, estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Estamos dentro de la actividad volcánica más activa del mundo. Tenemos preciosos, pero tenemos que prepararnos desde pequeños hasta el adulto mayor. Claro que sí, yo voy a invitarle de nuevo, le comprometo desde ya, el tiempo es corto en televisión y usted conoce, mi querido doctor, pero siempre va a ser un gusto tenerlo acá para continuar con esta situación, para estar siempre preparados. Y pues lógicamente se resurgió de alguna manera Manabí, Esmeraldas y el Ecuador, estamos aquí preparados con estas personas que son tan maravillosas, que sirven a nuestro país. Gracias por estar junto a nosotros. Muy amable. Vamos a la pausa, venimos en breve con más de Cuenca en Directo, no se separen.